Gloria a Dios. El título de el mensaje de hoy es el proceso del arrepentimiento. La semana pasada estuvimos juntos estudiando la primera parte de esta predicación que se llamaba el proceso del pecado. No sé si os acordáis. Y durante la semana hemos estado meditando a través de los grupos bíblicos online, los GBOs, tanto el de día martes, que es a las 9:30, como el del día jueves, que es a las 4:30 de la tarde. Que por cierto, animo a las mujeres a que se conecten el martes o el jueves. Estuvimos hablando acerca del proceso del pecado y vimos 3 puntos. El primer punto hablaba acerca de cuál fue el error, porque nos basamos en la vida de David y en un problema que él tuvo, en una caída que él tuvo, que aparece registrada en 2 de Samuel, capítulo 11 y capítulo 12, y que se ve reflejada a través del Salmo 51. Así que vimos que esa caída que él tuvo de adulterio tuvo un error. El error fue la holgazanería, el estar desocupado, el estar con mucho tiempo libre, el estar con tiempo sin buen uso, y de esta forma cayó. También vimos cuáles fueron las consecuencias. Las consecuencias fueron que mientras en su corazón, en el corazón del rey David, se había sembrado una semilla de muerte para matar al esposo de Betsabé, Urías. La vida de Betsabé se había gestado una vida que más adelante veremos que no tuvo buen fin. De hecho, ese niño que nació finalmente fallece, porque hermano, la consecuencia del pecado, la paga del pecado es muerte. También vimos que David intentó solucionar todo esto, y ¿de qué forma lo hizo? Pues ya que estaba Urías muerto, decidió que Betsabé fuera su esposa legítima. Así que a través de toda esta historia pudimos también ver allí en 2 de Samuel, en el capítulo 11, el último versículo, cómo toda esta situación que aconteció con David y con Betsabé no fue de agrado para Dios. No fue de agrado para Dios en ninguna de las maneras. Entonces, teniendo en cuenta un poco lo que estamos recapitulando para traer a memoria, para traer a nuestras mentes lo que vimos la semana pasada, hoy voy a leer el Salmo 51. Recuerdan que nos basamos al comienzo de la predicación en el Salmo 51, 17. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Señor. ¿Recuerdan, verdad? Amén. Pues vamos a leer desde el principio del Salmo. Vamos a dar lectura al Salmo 51. Y vamos a ver el proceso del arrepentimiento por aquella falta que el rey David cometió. Dice la palabra de Dios así. Salmo 51 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí.
No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Vemos aquí este salmo precioso que es la muestra o la manifestación de un corazón realmente entregado, abatido, quebrantado y humillado delante de un Dios santo. David lo conocía muy bien a Dios. David sabía muy bien quién era Dios. David, desde su infancia, mientras pastaba sus rebaños, él tuvo un encuentro real y personal con Dios. Y él sabía que el pecado, el error que había cometido, la falta, el desliz de adulterio y de homicidio, de asesinato, era grave. Y qué bueno, porque podemos ver la figura del Espíritu Santo también obrando en el Antiguo Testamento. Es decir, el Espíritu Santo no es solamente del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo está desde la creación. Desde la creación, desde el principio podemos observar la Trinidad. Y David fue capaz de decir: no quites de mí tu Santo Espíritu. Y fue ese mismo Santo Espíritu que te redarguye a ti, que te convence a ti, que te habla, que te dirige, que te guía. Fue ese mismo Espíritu Santo el que fue capaz de convencer de pecado al rey David. Así que en esta mañana quiero destacar tres aspectos acerca del proceso del arrepentimiento que vemos reflejado con este salmo de David. El primer punto es la confesión. Y se puede observar desde el versículo 1 al 6. David dijo: ten piedad y misericordia. Es decir, favor y gracia divina, compasión y ternura de Dios. Y es notable que la misericordia de Dios en el versículo 1 encontramos tres palabras paralelas que se destacan. En primer lugar, en el original hebreo, yen, que quiere decir piedad, y enfatiza el favor y la gracia divina de Dios. En segundo lugar tenemos hesed, que es misericordia, usada para el amor y la misericordia de Dios en el pacto hacia su pueblo. ¿Saben una cosa, hermanos? La palabra de Dios dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. ¿Y ustedes saben por qué son esas misericordias nuevas cada mañana? Porque Dios decidió hacer un pacto consigo mismo hacia la humanidad. Un pacto de amor, de gracia, de favor. Él mismo unilateralmente decidió amarnos. Y por eso encontramos al apóstol Juan en una de sus cartas que dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Así que, hermanos, por grave que sea el error o el pecado que se haya cometido, el amor, el favor y la gracia de Dios aún siguen vigentes para tu vida en esta mañana. En tercer lugar, en esas tres palabras paralelas encontramos en el hebreo rayán, que quiere decir compasión, señalando la compasión y ternura de Dios. Después vemos que dice en el versículo 2: borra, lávame y limpia. Y cuando estuve haciendo el estudio de estas palabras, me encontré con una gran sorpresa. Porque podemos decir: sí, Señor, borra mis rebeliones, lávame de mi pecado,
límpiame de toda suciedad, ¿verdad? Podemos decir eso, pero eso lo podemos hacer, por ejemplo, de manera simbólica, de manera figurativa, lo podemos hacer en la ducha de la casa, ¿verdad? Y podemos tal vez entrar a la ducha de la casa. Voy a poner aquí las ilustraciones de la semana pasada, la del pecado, ¿se acuerdan? Están por aquí, ponen por acá, ahí, que se vea. Y podemos entrar entonces a la ducha de nuestra casa, ¿verdad? Poner el agua calentita, después a lo mejor de un día de trabajo donde venimos sucios, la ropa sucia, nos quitamos la ropa, ¿verdad? Y nos pegamos una buena duchita, o quizás un baño, ¿verdad? Bien. Y es hasta placentero, ¿no? Pero ¿saben una cosa? La palabra que encontramos en el hebreo no habla acerca de este tipo de limpieza. Habla de una limpieza más profunda y más radical de parte de Dios. Habla de una limpieza como la que ocurre en una lavadora. Cuando metemos la ropa a lavar, ¿no? Hay ciclos que son ciclos delicados, pero hay ciclos que son ciclos fuertes, ¿verdad? Y que hasta lejía se le puede echar. Pues ese es el tipo de lavado y limpieza que encontramos cuando estudiamos esta palabra. Aparte de eso, cuando el salmista estaba hablando de limpieza, de lavamiento y de borrar las rebeliones, encontramos una figura muy específica en aquel entonces cuando las mujeres lavaban la ropa en los ríos. ¿Saben cómo hacían para lavar la ropa, la suciedad? Iban a un río. Bueno, eso también se ha visto hasta hace poco, porque la lavadora tampoco es que sea, llevarán 3 décadas como mucho, yo creo, ¿verdad? Pero antes, las mujeres, normalmente eran las mujeres las que lavaban la ropa, iban al río, estaban lavando, y aquí cuando estuve estudiando esto, solían hacer que debajo del agua, más o menos a una distancia de unos cuantos centímetros, suelen haber rocas, suelen haber piedras, y ponían la prenda, la ponían así sucia, ¿verdad? La ponían allí en la piedra, y aquí estaba el agua, la superficie, y con un palo, hermanos, con un palo le daban para sacar la suciedad. Y es esa figura a la que se está refiriendo aquí el salmista. Así que cuando cometemos pecado, muchas veces en el proceso del arrepentimiento, en ese proceso de confesar nuestras faltas y el error que hemos cometido, puede ser que duela la limpieza. No se nos haga extraño. Por eso dice David, al corazón contrito y humillado, quebrado, partido, quebrantado. No se te haga raro que Dios use a lo mejor un método un poco fuerte para limpiarte, para lavarte y para sanarte. En esta primera sesión del Salmo se nota cómo ha llegado el verdadero arrepentimiento al rey. Ahora todo el poder que tenía como rey, toda la autoridad y toda la influencia se habían visto reducidos a nada. ¡Qué tremendo! El rey de Israel, el rey de toda una nación, aquel que podía mandar a hacer cualquier cosa, millonario, por cierto, supermillonario, porque tenían un montón de posesiones, habían conquistado todo el territorio de lo que es Israel, y ahora estaba allí postrado, quebrantado, humillado delante de Dios. David pudo clamar con gran angustia, y dice así: contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Salmo 51:4. La confesión, hermanos, es el primer paso que un hombre debe dar para empezar con el proceso de sanación y restauración. Ese es el primer paso. Dice en el Salmo 51:3: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Normalmente cuando hay adicciones en la vida de una persona, por ejemplo el alcohol o la droga, y lo llevan a un sitio donde se tiene que desintoxicar,
lo primero que la persona debe hacer es reconocer que necesita ayuda y que está enferma. Pero la naturaleza pecaminosa, la tendencia hacia el mal que el ser humano tiene dentro, suele ser tentada a aparentar de que aquí no pasa nada. Puede ser que hice algo, pero es muy poco. El viernes me tomé unas copitas, pero yo estaba bien, yo borracho no estaba. Yo llegué conduciendo bien a mi casa, aquí no ha pasado nada. O aquel que dice, me fumo un porrito de vez en cuando. Eso no es nada. O aquel que está mirando a la mujer del prójimo, a la mujer ajena. Tal vez las personas no lo vean, pero Dios sí. O aquel que miente y que es capaz de mentir al punto de que se convierte de una forma natural que hasta las mentiras se las cree él mismo. Podría pasar por un detector de mentiras y pasaría la prueba sin ningún problema, porque se acostumbró tanto a la mentira. El primer paso para la restauración de nuestra alma y ser sanados en nuestro corazón es confesar nuestro pecado. Es confesarlo delante de Dios. No somos ningunos santitos, hermanos. Bájese de esa nube. Y si usted está santo, santifíquese más. Amén. Santifíquese más. Para la gloria y para la honra del Señor. Excusas, pretextos. Hay de todo para alejar a Dios de nuestra vida. Hay de toda clase de excusas y pretextos. Hermanos, así fue con David. El Espíritu Santo lo había convencido y él temía perder su presencia. Por eso dijo en el Salmo 51:11: no quites de mí tu Santo Espíritu. David le daba importancia general o importancia extrema a la presencia del Espíritu Santo en su vida. Yo te pregunto en esta mañana, ¿eres tú celoso de la presencia del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Él está dentro de nosotros. Pero si lo que yo hago aparentemente no es tan malo, entonces voy entristeciendo al Espíritu Santo y lo voy apagando. Por eso es necesario y es importante que el Espíritu Santo de Dios esté dentro de nosotros con poder y fuego, que esté avivado. Y para eso es necesario que tengamos una comunión con Dios todos los días. Que nos podamos acercar a la presencia del Señor con un corazón humilde y contrito. No creyendo que lo sabemos todo, porque no sabemos nada. No creyendo que ya somos santos, porque no somos santos. No creyendo que ya podemos por nuestras capacidades, porque todavía es Dios el que nos capacita. No creyendo que porque puedo tener a lo mejor un buen empleo, el bolsillo lleno, ya tengo la vida resuelta, porque no es así. Jehová Dios, Jehová quitó. Hermano, necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida. Es de vital importancia. Esto está bien, esto está mal. El rey le daba la importancia necesaria al Espíritu Santo. Ahora el rey había sido persuadido de su pecado. El Espíritu Santo le compungió y trajo convencimiento de su error. Pues como dice un teólogo muy reconocido a nivel mundial, él convence al mundo, refiriéndose al Espíritu Santo, él convence al mundo y nos convence también a nosotros del pecado, no para rebajarnos, sino para hacernos verdaderos y sanos, para salvarnos. La gente allí fuera necesita un testimonio fidedigno, necesita ver cristianos verdaderos, no cristianos nominales de etiqueta, y permítame la expresión y con todo respeto, no cristianos domingueros, hermanos. Necesitamos ser cristianos
desde el domingo hasta el otro domingo, todos los días de la semana. El lunes alabo al Señor, el martes lo glorifico, el miércoles lo honro, el jueves lo exalto, el viernes leo la palabra, ayuno, oro, hermano. Necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida para que la gente pueda conocer que hay un Dios. Es importante. Necesitamos ser creyentes verdaderos, genuinos. Aquí no sufrimos persecución, pero yo me pregunto, y yo mismo me confronto y digo, si estuviéramos con la realidad que tienen aquellos países donde ser cristiano representa o es sinónimo de te corto la cabeza, ¿qué haría Dios, Señor, delante de esas personas? ¿Tendría el valor, Señor, de no negarte? ¿Tendría el valor y la tenacidad y la valentía de decir soy cristiano, sigo a mi Cristo? ¿O tal vez lo negaría? Es en esos contextos, hermanos, de extrema inseguridad, de extremo peligro, que realmente nos damos cuenta de lo que somos. Y aunque aquí no haya ese tipo de persecución, hay otro tipo de persecución. Hay persecuciones más intelectuales, ideológicas, donde quieren venir a meternos el mundo en la cabeza, pero nosotros necesitamos sacar al mundo de nosotros. Por eso el apóstol Pablo dijo, no sigáis las corrientes de este mundo. Necesitamos ser creyentes fidedignos, de fiar, verdaderos discípulos que estén dispuestos a pagar el precio de una sociedad que te rechaza por el simple hecho de decir soy creyente, pero soy creyente verdadero, que tengo una relación real y personal con Jesús. Porque hay muchas religiones, hay religiones donde la gente va y hace una cosa, hace otra cosa, se muere, le hacen misa y ya está, pero siguen haciendo lo que les da la gana. ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirve el domingo yo ir, confesarme y de lunes a sábado hacer lo que quiero? ¿De qué sirve ir yo el sábado a la discoteca, emborracharme, tener relaciones extramatrimoniales o relaciones antes del matrimonio o relaciones que son insanas delante de Dios, que Dios no aprueba, y el domingo ir a confesarme? ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirve matar, robar, mentir? ¿De qué sirve? Y el domingo confesarme. No sirve de nada. Dios no quiere un día. Dios quiere todos los días de mi vida para Él. Necesitamos ser ese tipo de hijos. Tal reacción de David es la normal cuando hay un genuino arrepentimiento. Tan solo viene a clamar a Dios, pedirle tal y como lo hizo él: ten piedad de mí, oh Dios. David estaba verdaderamente desesperado. Tenía desespero en su corazón. Era tal el convencimiento de pecado que no podía consigo mismo. Y dice: conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Hermanos, apelar a los atributos de Dios es el resultado de una relación personal, de una comunión con el Creador. Así aparece reflejado por el mismo salmista: he aquí, tú amas la verdad. ¿En dónde? En lo íntimo. ¿Dónde vamos a conocer al Señor si no es en lo íntimo? ¿Dónde vamos a conocer a nuestro Creador si no es cerrada la puerta, allí en mi habitación, en mi cuarto de guerra, hablando con el Señor, desnudando mi corazón, mostrando mis inmundicias, mostrando mis pecados, mostrando mis errores, mostrando mis tentaciones, mostrando aquello que me puede hacer resbalar? Señor, aquí estoy. ¿Dónde, hermano? ¿Dónde lo voy a conocer? ¿Viniendo solamente el domingo o teniendo una relación con el Señor diaria? ¿Lo voy a conocer diariamente? Y por eso el salmista tenía tanto para decir de Dios y era capaz de exaltar tantos atributos de Dios, porque le conocía. A pesar de que David había sido infiel, Dios permanecía y seguía siendo fiel. Y David sabía que Dios era tan fiel y era tan capaz de poder perdonar.
lo conocían. Uno de los atributos de Dios es la fidelidad. Hay una canción que me encanta de Marcos Witt que dice: tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, porque el Señor decidió hacer un pacto con nosotros. A pesar de que nosotros fallemos, Él permanece y sigue siendo fiel. David lo sabía. El rey David lo sabía. Y sabía muy bien que se había manchado por causa del pecado cometido. Y fue capaz de decirle a Dios: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. El adulterio, hermanos, era algo realmente ofensivo para Dios y lo sigue siendo a día de hoy. De hecho, la analogía que usa toda la Biblia, es del amado que viene por su amada. Y de su amada siendo infiel una vez y otra vez, y su amado perdonándole una vez y otra vez. Eres tú, amada. Por cierto, somos nosotros, la amada, la iglesia, los que somos infieles delante del Señor una y otra vez. Aquí se nota la inquietud de aquel que se ha dado cuenta del pecado y su agonía por ser limpiado de él. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. La práctica de aquel pecado del adulterio era común en los pueblos vecinos, en los pueblos idólatras, donde los reyes tenían no solamente la autoridad por ser reyes, sino que también era algo que podían hacer, era legal, en pocas palabras. Un hombre era rey y podía decir: me gusta la mujer de fulanito, sultanito, tráigamela y ahora es mi mujer, y ya está. Así de sencillo. Pero eso era en los pueblos paganos, no así en el pueblo de Dios. Así que, hermanos, en el proceso del arrepentimiento necesitamos saber que lo primero que debemos hacer es confesar nuestro pecado. En segundo lugar, entramos en ese proceso precioso que Dios muchas veces nos lleva, que se llama restauración, sanidad divina, sanidad interior, sanidad del alma, sanidad del corazón. Esta parte del Salmo, a partir del 7 al 13, está dedicada a una serie de peticiones que el salmista hace para volver al estado anterior a su pecado. Entre estas peticiones voy a destacar 7. Rápidamente, dice Salmo 51:7, límpiame con hisopo. Es que, hermanos, todo lo que es la palabra de Dios, todo tiene significado. ¿Quién sabe qué es el hisopo? ¿Alguien sabe qué es el hisopo? Por ahí me dicen que son como bastoncillos de oídos, ¿no? Eso es el hisopo. Por eso se habrá convertido en eso ahora. Ha sufrido una transformación. Y en aquel entonces el hisopo era otra cosa, y aún a día de hoy en el Medio Oriente el hisopo es otra cosa. Tal vez los bastoncitos se conocen como hisopo aquí en Occidente, para limpiar, ¿verdad? Por eso todo tiene significado. El hisopo para limpiar la suciedad más incrustada del oído, ¿verdad? Aunque a veces dicen que no es bueno, ¿no? Pues el hisopo en el Medio Oriente es una planta que crece entre las ramas de las rocas, y lo significado de esa planta, lo significativo, es el uso que se le dio a lo largo de la Biblia. Por ejemplo, con esas ramas rociaron los dinteles de las casas de Israel cuando hubieron las plagas en Egipto enviadas por Dios, y que Faraón tenía el corazón duro y que no quería dejar al pueblo de Israel ser libre. Entonces era con estas ramas que las untaban de sangre de aquel cordero especial también, y marcaban sus casas para que aquel espíritu
de muerte no entrara sobre el pueblo de Israel. El hisopo también aparece como un instrumento para limpiar en el ritual de los leprosos, y en la Biblia encontramos que la lepra es sinónimo de pecado y de muerte. Así que es interesante poder saber cómo David pide ser limpiado con esta rama. Límpiame con hisopo, fíjese. Él era un experto en las escrituras. Él conocía bien el Pentateuco. Él conocía muy bien la ley mosaica. Dice, la petición, lávame, nos hace recordar a Isaías 1:18. El profeta Isaías dice, vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Son sus pecados como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura, quedarán como la lana. Ciertamente la redención y la limpieza de pecados es el tema central de la Biblia. Hay un tema central en toda la palabra de Dios. Se llama Jesús. Y dentro de ese tema es la redención, que Él vino a redimirnos a nosotros del pecado y del castigo que merecíamos. Así que vemos en segundo lugar también que dice, hazme oír gozo y alegría. David sigue pidiendo a Dios por su pecado. Esta vez le dice que quiere oír gozo y alegría. Así que el pecado, además de que David estaba compungido en su corazón, le había robado el gozo y la alegría. Y es bueno eso. Es bueno saber que si uno está pecando, se desanima. Porque lo malo sería estar contento en el pecado, aunque hay gente que está feliz en el pecado. Y la primera evidencia de la persona que está feliz en el pecado, la primera evidencia, si es cristiano, es que aparta a Dios de la ecuación. Dice, sin Dios aquí en esta ecuación, entonces yo puedo hacer lo que me da la gana. Pero si está Dios en la ecuación, entonces yo estoy confrontado. Hay un espejo que refleja mi estado pecaminoso. David le pudo pedir a Dios que le devolviera ese gozo y la alegría. De esa forma volvería a sentir la felicidad que tenía antes de cometer la falta. Hermano, y es que es así. El pecado es engañador. Porque el pecado viene de aquel que es padre de mentiras. Pero es que el pecado también es tentador. Y una vez que es gestado en el corazón, entonces da a luz lo que hay en lo más íntimo de la persona. El rey tenía sus huesos abatidos. Literalmente se traduce como los huesos quebrados. David estaba pidiendo que Dios le volviera el gozo y la alegría porque sentía sus huesos como que estaban quebrados. ¡Wow! Era tanta la culpa que sentía que hasta su salud se veía tocada. Y es así, hermano. Hay un gran porcentaje de enfermedades que son psicosomáticas. Enfermedades que vienen del alma. Enfermedades que vienen de una falta de perdón. Enfermedades que vienen de una raíz de amargura. Enfermedades que vienen porque albergamos en nuestro corazón odio, desprecio. Y a lo mejor aparentemente somos muy buenos cristianos, hasta leemos la Biblia todos los días, pero ahí sigue eso. Ahí sigue eso. Ahí sigue en el sótano de la casa. Sigue escondido. Es más, nunca bajamos porque sabemos lo que nos podemos encontrar. Pero el Señor quiere limpiarnos. Él quiere limpiarnos con ese hisopo. Quiere que seamos limpios por completo. Para que no alberguemos más esa falta de perdón, esos rencores, ese odio, ese rechazo, esa sed de venganza muchas veces, para que el Espíritu Santo de Dios pueda morar en nosotros con total libertad y autoridad. Sigue diciendo, borra mis maldades. La culpabilidad es un dardo que ataca constantemente la mente del hombre, especialmente la del creyente que se ha arrepentido de todo corazón. El remordimiento de conciencia consume a David y no puede apartar el pensamiento de su culpabilidad ante su Dios al que tantos beneficios le debe. Y es así, hermanos.
aunque cometamos pecados, aunque caigamos en una tentación, aunque en algún momento podamos deslizarnos, lo importante es no quedarnos ahí. Lo importante es poder dejar que el Espíritu Santo de Dios trabaje en nosotros, nos podamos arrepentir, tener un corazón humilde, quebrado delante de Dios, para que el Señor obre, restaure nuestras vidas, pero nunca más seguir recordando aquello que hemos hecho. Porque ¿saben una cosa, hermanos? El enemigo hace eso. Y dentro de las parejas, por ejemplo, los matrimonios, cuando hay infidelidades, esto suele ocurrir. Pero no solamente esto, sino también cuando hay cualquier tipo de traición. Puede ser una traición sexual o una traición de mentira, de cualquier clase. Suele pasar esto. Viene el ánimo de culpar a la otra persona. Tú me hiciste eso, acuérdate. En la llaga. Y puede ser que la persona ya se ha arrepentido. Puede ser que la persona le ha entregado toda su vida al Señor y ha cambiado, pero vuelve otra vez la culpabilidad, el señalamiento no es de Dios, el señalamiento viene de parte del enemigo. David continúa pidiendo y es capaz de decir: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Fíjense, ya se ha arrepentido, ya ha pedido perdón, pero le dice al Señor: ahora, Señor, bórrame, límpiame, lávame con ese hisopo, restriégame si hace falta. Tremendo, ¿verdad? Y ahora empieza a pedir restauración. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Este proceso comienza siempre con el perdón, hermanos. Sin embargo, es necesario un cambio interno, una actitud nueva. Aquel que se arrepiente de todo corazón debe saber que todo no lo va a hacer el Señor. Todo no lo va a hacer el Señor. Y tanto el amar como el perdonar es una decisión personal. Y sale en verso, aunque no estoy intentando rimar, pero ha rimado, ¿verdad? Tanto el amar como el perdonar es una decisión personal. Tanto amar como perdonar es una decisión personal. No se trata de lo que siento, sino de lo que sé. Porque si me dejo llevar por lo que siento, entonces con el primero que vea me voy. Pero ¿eso conviene o no conviene? ¿Entienden lo que quiero decir, hermanos? Se trata de lo que sé. De que si yo tengo una falta de perdón, un pecado, no logro, no consigo perdonar a esa persona, tengo en mis manos un carbón que arde, y que arde tan fuerte que me quema, y aparentemente delante de todo el mundo yo estoy bien, pero cuando viene el episodio, la crisis, el momento de angustia, de aflicción o el momento de tensión, entonces aquel carbón se vuelve y se enciende. Necesitamos en el nombre de Jesús perdonar y soltarlo, y seremos libres. Es de esta manera que somos libres, perdonando, no teniendo aquello en nuestras manos. Y yo sé, hermanos, y siento de parte del Señor que aquí hay personas que necesitan perdonar, que no siguen avanzando en el camino de Dios porque tienen en su corazón raíces de amargura. Si tú quieres en esta mañana que Dios cree en ti un corazón limpio, es necesario que perdones, que sueltes a esa persona que te hizo daño, que la sueltes en el nombre de Jesús. Mía es la venganza, dijo Dios. No se refiere a que tú tengas que tener esa venganza. Cuando el Señor crea en nosotros un corazón limpio, podemos decir lo que dijo el apóstol Pablo, y que es un versículo que nos encanta que nos aprendamos como congregación cuando estamos haciendo los principios bíblicos de los primeros pasos, ¿verdad? ¿Cuál es el primer versículo que mandamos a que nos aprendamos? Está en 2 Corintios 5, 17. Dice: de modo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Amén. Eso es un corazón limpio. Las cosas viejas pasaron. El que me dañó, el que me ofendió, el que se metió conmigo, lo solté para la gloria y la honra del Señor.
Y ahora yo soy libre y Dios puede trabajar en mi corazón. El salmista continúa diciendo, no me eches de delante de ti. El pecado rompe la comunión con Dios. El pecado es el cáncer degenerativo del hombre. El pecado comienza como algo inofensivo y se hace letal. Tiene propósito, su propósito es muy específico y se llama muerte. Muerte. No dejes en el nombre de Jesús que el pecado habite dentro de ti, en tu corazón. No le dejes, no dejes que entre, no le dejes que haya cabida en tu corazón. No lo albergues. Recházalo en el nombre de Jesús. Pero Dios tiene una solución. El pecado tiene caducidad. El pecado se puede controlar. De allí que el apóstol Pablo encontramos aquella lucha interna que tenía en el capítulo 7 de Romanos consigo mismo. Aquello que quiero hacer es lo que no hago, y aquello que no debo hacer es lo que hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de maldad? Pero así como hay una lucha interna en contra de su naturaleza pecaminosa, así mismo hay un capítulo 8 de Romanos que habla acerca de la vida espiritual del hombre, del creyente. Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Esto es, a los que andan conforme a ¿qué? Al Espíritu y no a la carne. Hay varios enemigos. El mundo, está Satanás, y yo diría que el más fuerte, nuestra carne. Por eso Jesús, cuando sube al monte y sube con 3 de sus discípulos más cercanos, les dice, quédense aquí orando y yo ya vengo, voy a subir un poco más a orar. Y hasta en 3 ocasiones los encuentra durmiendo. Dice, a la verdad, el espíritu está ¿qué? Dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuándo fue la última vez que pudiste orar durante 1 hora de seguido? En su presencia hay plenitud de gozo. Nos podemos deleitar, hermanos, en la presencia del Señor. ¿Cuándo fue la última vez que oraste un tiempo prolongado al Señor, que tuviste esa comunión con Dios? ¿Cuándo fue la última vez? No quites de mí tu Santo Espíritu. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Por medio de Él en nosotros Cristo es formado, y es necesario que le amemos de tal forma como lo hiciera David. También dice David, vuélveme el gozo de tu salvación. Aquel que encarecidamente aposta, es capaz de perseverar en el pecado, ya tiene un destino final. Y el destino es muerte. Al cielo, al infierno, está Dios, está Satanás, están los ángeles, están los demonios. Tú decides. Es tu decisión. Dios no creó robots. A este lo manejo así, no. Nos ha dado un libre albedrío. Y en ese libre albedrío nosotros tomamos decisiones. Y dentro de esas decisiones está la decisión de no pecar. Estas palabras dejan ver la conciencia que tenía David sobre la salvación de Dios. El rey sabía que su vida no era igual cargando la culpa del pecado cometido, y que de no ser por el perdón de Dios y la restauración por medio de su Espíritu Santo, jamás volvería a ser igual. Así que tenemos varias frases a destacar dentro de este salmo, y la voy a leer rápidamente. Las he tomado en cuenta para que nosotros también las podamos atesorar en nuestro corazón. Ten piedad de mí, lávame de mi maldad, purifícame con hisopo, hazme oír gozo y alegría, esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis maldades, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de la salvación, líbrame de los homicidios, abre mis labios. Qué tremendo, ¿verdad? Una por una de las faltas cometidas a Dios, David fue confesando. Y a veces
aunque confesemos con nuestra boca que perdonamos algo o que no lo vamos a volver a hacer, es necesario volverlo a hacer. Quiero decir, el confesar no es volver a hacer el pecado, sino el confesar. Porque a veces en ese proceso de restauración y sanidad divina dentro de nuestro corazón, podemos entrar en un proceso de perdonar y volver a reperdonar. ¿No le ha pasado nunca a usted? A mí por lo menos, no sé usted, que usted dice, he perdonado. Eso es una frase, pero no olvide, vale, eso es una frase, pero dice, no, yo ya perdoné, pero no me hables de eso. ¿Perdonaste en serio o no? ¿Ah? ¿Verdad que no? Pues muchas veces nos pasa así. Yo ya perdoné, yo soy muy bueno, yo soy cristiano, yo voy a CFC Las Palmas, me congrego los domingos, hasta sirvo, hasta predico, pero no me hables de aquel. ¿Aló? ¿Hola? ¿Qué pasó aquí? ¿Verdad? David tenía bien claro que por medio de la súplica y la petición sería restaurado, y el resultado del favor de Dios para con él se ve reflejado en el tercer punto que vamos a destacar en esta mañana acerca del proceso del arrepentimiento. Así que vemos en primer lugar la confesión, en segundo lugar la restauración, confesando todas nuestras faltas delante de Dios, y en tercer lugar, hermanos, cuando Dios nos salva, cuando nos arrepentimos, cuando Dios nos perdona, cuando cambiamos de sentido en nuestra vida, es con un propósito. Somos hijos de Dios con un propósito. No somos títeres ni marionetas, no somos muñecos. Dios nos creó con propósito divino y eterno. No estamos aquí para vivir y para disfrutar y ya. No. Tenemos un propósito, y el tercer punto de esta mañana en cuanto al proceso del arrepentimiento es compromiso. Ante la respuesta que el salmista espera de Dios, pues Dios es misericordioso, es piadoso, es bondadoso, David lo sabía, la parte que le toca ahora al rey y a ti y a mí es la de un compromiso serio y responsable delante del Creador. Porque Dios quiere hijos obedientes. Dios quiere hijos que le obedezcan, no quiere zánganos o desobedientes. ¿Conoce aquella familia donde siempre hay un hijo que dicen que es la oveja negra? ¿Cómo sufre la mamá? ¿Cómo sufre si está el papá? ¿Cómo sufre el papá? ¿Cómo sufren los padres? A veces los hermanos sufren. A veces se enredan en tantas cosas que terminan incluso siendo asesinados en malas compañías, drogadicción, un montón en las tinieblas. Necesitamos tener un compromiso serio y ser obedientes a Dios. Porque eso es lo que hace el pecado. Aquel que se vio metido y sumergido en la droga, en el alcohol, en la mentira, en el robo y en cualquier tipo de aberración o blasfemia delante de Dios, no empezó robando un banco, no empezó mintiendo a gran escala, no empezó drogándose todos los días y acá, no. Empezó con un poquito. Empezó con un poquito y fue creciendo, porque eso es lo que hace el pecado, engaña. David tiene la suficiente convicción de su pecado, se ha arrepentido y espera que todas las súplicas hechas a Dios sean escuchadas para obtener una restauración de su propia comunión con Dios. Del mismo modo que para el salmista, para nosotros hoy, una reconciliación con Dios traerá como resultado un compromiso serio y responsable en su obra. Hermanos, si no es pagar el favor de Dios de perdonarnos, pues sería imposible hacerlo, porque por mucho que nosotros demos, nunca vamos a poder pagar la deuda que tenemos con nuestro Señor.
tenemos una deuda tan grande. Le debemos nuestra propia vida, le debemos nuestra salvación, le debemos la salud, la fidelidad, el amor, el gozo, la alegría. Pero cuando nosotros somos perdonados, sí que es verdad que nace una actitud de corazón, y es la actitud de tener la voluntad de querer servir en su reino. Y por eso Dios nos cambia, nos transforma. Por eso somos hermanos. Y por eso nos escribimos: ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Por eso nos preocupamos. Porque Dios ha cambiado nuestras vidas. Hay un propósito, y es el propósito de servicio, de seguir adelante todos juntos. El compromiso también implica testificar y predicar. Dice Salmo 51:13: enseñaré a los transgresores ¿qué? Tu camino. David ya tenía total autoridad para poder guiar a otros a la salvación y a Dios. Pero también el propósito de que Dios nos perdone es poder alabarle. Ese es el compromiso que tenemos, alabarle. Dice: cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios. Y yo quiero que en esta mañana nos pongamos de pie y podamos orar y cantar y venir delante del Señor y poner en práctica este proceso de arrepentimiento, confesar, restaurar y comprometernos con Dios. Así, hermanos, recordemos siempre, cuando leamos este salmo, que no es un salmo sin sabor, sino que tiene un contenido muy profundo. Y cuando leamos específicamente este versículo, Salmo 51:17, acordémonos del proceso del pecado, lo que hace, y del proceso del arrepentimiento, la gracia y el favor divino de Dios actuando en toda plenitud.